Piense en las mayores atrocidades jamás cometidas por los seres humanos. Pues bien, olvide todo lo que imagina que es malo, porque en este video realmente descubrirá lo terrible que esta especie puede ser. A lo largo de la historia, se han creado métodos de castigo tan insanos que algunos son hasta difíciles de creer que realmente fueron utilizados. Y es exactamente eso lo que verá aquí hoy. Así que ya deje su like, haga clic abajo en el botón de suscribirse y ¡vamos allá! Si el nombre ya le incomodó, es porque describe exactamente el tipo de castigo cruel al que las personas eran sometidas. Este instrumento medieval consistía en una estructura parecida a un banco alto, pero con una punta en forma de pirámide. La víctima era suspendida y colocada para sentarse en la punta de este dispositivo, que vamos a admitirlo, no era nada cómodo. La idea detrás de la cuna de Judas era causar dolor extremo y humillación sin necesariamente llevar a la muerte. La víctima era atada y bajada lentamente sobre la punta de la pirámide. El peso del propio cuerpo hacía que el sufrimiento se prolongara, y los verdugos aún añadían peso extra para hacer todo aún más insoportable. Esta práctica se utilizaba como una forma de extraer confesiones o castigar crímenes considerados graves. Y lo más extraño es que las personas que creaban estas máquinas eran prácticamente ingenieros del dolor, porque cada detalle estaba pensado para prolongar el sufrimiento. Solo imaginar la presión constante sobre el cuerpo ya da escalofríos, ¿verdad? Imagine estar atrapado dentro de una jaula pequeña, sin espacio para moverse, y luego ser elevado en pleno aire para que todos puedan verlo. Parece un escenario de pesadilla, pero este era uno de los castigos más crueles de la Edad Media. La víctima era colocada en una jaula de metal, generalmente suspendida en una plaza pública, y dejada allí para sufrir con el calor, el frío, el hambre y la sed. Lo peor es que este castigo no tenía la intención de ser rápido. El objetivo era prolongar el sufrimiento mientras la persona quedaba expuesta para servir de ejemplo. Y no piense que era solo humillación. Los condenados muchas veces eran dejados allí hasta el final de sus vidas. En algunos casos, las jaulas quedaban sucias con lo que quedaba de los condenados. En lugar de bajarlas y limpiarlas, los gobernantes las dejaban allí, exhalando un olor horrible por la ciudad mientras las aves y otros animales se encargaban de los restos, haciendo la escena aún más aterradora para quienes pasaban cerca. La suspensión en jaula se utilizaba principalmente para crímenes graves, pero el objetivo real era crear un espectáculo público de miedo y control. Solo imaginar el malestar y la exposición constante ya permite entender por qué este castigo quedó marcado como uno de los más inhumanos de la historia. Si el nombre le suena extraño, espere a saber cómo se usaba este dispositivo. La pera de la angustia era un instrumento hecho de metal, con una forma que realmente recordaba a una pera, pero el propósito de este artículo estaba lejos de ser alimenticio o reconfortante. De hecho, se insertaba en la boca por abajo de las personas. Así es lo que está pensando. Dependiendo del crimen, si era una mujer que traicionó a su marido, o un hombre que fue sorprendido cometiendo homosexualidad o homosexualismo, como lo llamaban en la época, como si fuera una enfermedad, esta pera entraba, literalmente, para castigarlos. El funcionamiento era tan simple como cruel. Una vez colocada, el verdugo giraba un tornillo que hacía que la pera se abriera, forzando al cuerpo a soportar una presión absurda de adentro hacia afuera. Esta presión causaba dolores insoportables y, en algunos casos, resultaba en heridas internas graves. Aunque era un método de castigo muy doloroso, no necesariamente llevaba a la muerte. El sufrimiento prolongado era la verdadera intención. Esta práctica fue ampliamente utilizada en la Edad Media, especialmente para castigar a quienes eran acusados de herejía, blasfemia o incluso prácticas consideradas inmorales. Parece increíble que algo tan pequeño pudiera causar tanto sufrimiento, pero la pera de la angustia es un recordatorio de hasta dónde llegaban las personas para castigar a quienes rompían las reglas de la época. Si cree que ya lo ha visto todo cuando se trata de crueldad, la doncella de hierro le sorprenderá, y no de una buena manera. Este dispositivo, que parece salido de una película de terror, era básicamente un sarcófago en forma humana, pero lleno de puntas de hierro por dentro. La idea era simple y brutal. La víctima era colocada dentro, y al cerrar la puerta, las puntas presionaban el cuerpo en varias partes. Lo más aterrador es que, dependiendo de cómo se usara, las puntas estaban estratégicamente posicionadas para no alcanzar órganos
órganos vitales de inmediato, prolongando el sufrimiento de la persona. Es decir, era un castigo pensado para ser cruel y prolongado, convirtiendo cada segundo en una pesadilla. Aunque mucha gente asocia la doncella de hierro a la Edad Media, hay debates sobre su existencia real o si fue una invención posterior para exagerar la brutalidad de aquella época. Lo cierto es que simboliza la creatividad macabra que las personas tenían para castigar, creando un dispositivo que, solo con mirarlo, ya causa escalofríos a quien nunca se ha acercado a uno. Ya puede imaginar que algo llamado rueda del suplicio no sería nada bueno, ¿verdad? Este método de ejecución fue uno de los más brutales de la historia y era tan visualmente impactante que las personas lo observaban como si fuera un espectáculo. El condenado era atado a una enorme rueda de madera, con los brazos y piernas estirados, y el verdugo comenzaba a golpear con una barra de hierro las extremidades de la víctima. El objetivo: romper al condenado poco a poco, dejando el cuerpo en una posición completamente distorsionada. Para empeorar, la víctima muchas veces era dejada allí, expuesta al público, hasta sucumbir a sus heridas o acabar falleciendo de hambre. En algunos casos, giraban la rueda para hacer todo aún más agonizante. Este castigo se utilizaba principalmente en Europa durante la Edad Media y estaba reservado para crímenes graves, como asesinato o traición, pero el verdadero propósito era el espectáculo público. Mostrar a alguien sufriendo de forma tan extrema servía como advertencia para quien pensara en cometer los mismos crímenes. Es difícil imaginar algo tan cruel, pero en la época parecía una forma eficaz de mantener el orden, aunque fuera a costa de un sufrimiento inimaginable. Cuando digo que las personas eran creativas para idear formas de castigo, es porque realmente eran maestras en ese aspecto. Este terrible utensilio que se usó durante la Edad Media se caracterizaba por tener dos extremos opuestos bastante afilados que se sujetaban al cuello y que hacían que el condenado no pudiera bajar la cabeza. De lo contrario, la horquilla perforaría el pecho y el mentón. Debido al cansancio de sostener el objeto durante horas, las víctimas cedían al peso de la cabeza contra la horquilla, lo que resultaba en un castigo horrible. Es decir, la persona que estaba condenada a este método no podía hacer nada, porque no podría mantener el cuello erguido durante tanto tiempo. Así que, más o menos una hora después de ser sometida a este método, la persona ya no conseguía mantener el cuello erguido y acababa perdiendo la vida, después de un inmenso terror psicológico y cansancio físico. Este dispositivo aterrador se utilizaba especialmente para castigar a mujeres acusadas de traición, adulterio o incluso prácticas consideradas inadecuadas. El diseño: 4 ganchos de metal, parecidos a patas de araña, creados para castigarlas. El modo de uso era cruel. Los ganchos se calentaban al extremo y luego se utilizaban en los senos de la víctima. Después de eso, eran arrancados de una sola vez, con excesiva brutalidad, y no terminaba ahí. El objetivo era causar dolor y humillación, ya que todo se hacía frente a otras personas para servir como advertencia. El castigo no era solo físico, sino también simbólico, porque buscaba destruir cualquier sentido de dignidad de la víctima, que acababa perdiendo su seno. Y lo más indignante es darse cuenta de que muchos de estos castigos fueron creados para reprimir comportamientos que muchas veces ni siquiera deberían ser considerados crímenes. Un verdadero horror que quedó marcado como una de las peores formas de crueldad jamás imaginadas. El nombre potro hasta suena inofensivo, pero prepárese para descubrir que fue todo menos eso. Este método de tortura era tan simple como cruel. La víctima era colocada sentada o acostada en un dispositivo de madera con los brazos y piernas atados en las extremidades. El objetivo: concentrar todo el peso del cuerpo en las puntas y además ejercer presión con una cuerda, tirando de los brazos y piernas del condenado. Para empeorar la situación, los verdugos muchas veces ataban pesos en los tobillos de la víctima, intensificando aún más la presión y el sufrimiento. El diseño estaba pensado para causar heridas serias y, dependiendo de la duración del castigo, podía incluso llevar al fallecimiento por infección o hemorragia. Este castigo se utilizaba para forzar confesiones o como castigo para crímenes considerados graves. Solo imaginar el malestar y el dolor constante permite percibir que el potro es otro ejemplo de la creatividad macabra que marcó la historia de los castigos humanos.
Cuando se habla de castigos crueles, la silla de hierro es uno de esos que ya asusta solo por su apariencia. Este dispositivo era exactamente lo que el nombre sugiere, una silla, pero cubierta por cientos de puntas afiladas esparcidas por el asiento, el respaldo e incluso por los apoyabrazos. No había forma de sentarse allí sin sentir un dolor insoportable. La víctima era colocada en la silla y muchas veces atada con correas para impedir cualquier movimiento. En algunos casos, el sufrimiento se empeoraba con el uso de calor. Los verdugos colocaban brasas calientes debajo de la silla, calentando el metal hasta causar quemaduras. Lo más aterrador, este método a veces se utilizaba como una forma de interrogar a los criminales y sospechosos de manera inhumana. La silla de hierro fue ampliamente utilizada durante la Edad Media, especialmente en juicios de herejía, es decir, cuando el condenado era culpable o sospechoso de haber cometido algún tipo de pecado grave, como por ejemplo, haber elegido una religión diferente a la más popular de donde vivía. Solo el nombre ya da una pista de que este castigo no era nada agradable. El burro español era un método de tortura que llevaba la idea de incomodidad a un nivel extremo. Básicamente, consistía en una estructura de madera con una punta afilada en forma de hué en la parte superior que recordaba el lomo de un burro. La víctima era colocada sobre esta punta, con las piernas a cada lado, simulando el acto de montar en el animal. Pero claro, eso no era suficiente para los verdugos de la época. Para intensificar el sufrimiento, ataban pesos en los tobillos de la víctima, haciendo que el peso del cuerpo presionara aún más la punta del burro. El resultado era un dolor insoportable y, dependiendo de la gravedad, heridas que podían llevar a consecuencias extremas, incluso fatales. Este método se utilizaba para castigar o forzar confesiones, siendo especialmente cruel porque prolongaba el sufrimiento de forma calculada. Es aterrador pensar que algo tan simple como un pedazo de madera fue transformado en una herramienta para castigar a las personas de forma tan bárbara. Y peor, todo hecho bajo el pretexto de justicia en los tiempos medievales. Este método de castigo era asombrosamente simple y al mismo tiempo brutal. El condenado era atado a una silla o poste, con el cuello encajado en un soporte de metal. Detrás había una manivela que, al ser girada, apretaba gradualmente el cuello de la víctima. El garrote estaba diseñado para impedir que el condenado pudiera respirar, pero de una forma gradual, lenta y dolorosa. Lo peor es que, dependiendo de la fuerza aplicada, el condenado podía tardar minutos interminables en perder la vida, sufriendo con la presión creciente. Muy utilizado en España y en otros países de Europa hasta el siglo XIX, el garrote fue una de las formas más prácticas de ejecución. Era considerado eficiente porque no generaba tanto espectáculo como otras formas de ejecución, pero aún así dejaba una impresión duradera en el público. Un método que, a pesar de parecer simple, estaba calculado para causar dolor y miedo extremos, mostrando el lado más oscuro de la justicia de la época. Prepárese, porque este es uno de los castigos más perturbadores que han existido. El escafismo, también conocido como castigo de las balsas, se utilizaba en la antigua Persia y llevaba el concepto de crueldad a un nivel extremo. La víctima era colocada entre dos balsas o dentro de un tronco hueco, con solo la cabeza, las manos y los pies fuera. Hasta aquí parece solo incómodo, pero es ahora cuando la cosa empeora. Los verdugos alimentaban al condenado con leche y miel en exceso, lo que provocaba diarrea. Luego, untaban más miel por el cuerpo del condenado, atrayendo insectos y otros animales. Con el tiempo, el interior de la balsa se convertía en un verdadero infierno de suciedad, mientras los insectos comenzaban a alimentarse de todo lo que veían, incluida la persona en la balsa. Los últimos momentos de quienes eran condenados al escafismo eran lentos, causados por infecciones, deshidratación y puro sufrimiento. Este método no solo quitaba la vida de sus víctimas, sino que se aseguraba de prolongar la agonía durante días, a veces semanas. El objetivo era humillar y aterrorizar a cualquiera que se atreviera a desafiar a las autoridades. No es de extrañar que el escafismo se haya conocido como una de las formas más crueles de ejecución en la historia.
Este objeto extraño, creado en la antigua Grecia, era tanto una forma de castigo como un espectáculo macabro. La idea era simple, pero aterradora. El condenado era colocado dentro de una estatua de bronce en forma de toro y se encendía una fogata debajo. El calor hacía que el metal se calentara hasta convertir el interior en un horno. Lo más siniestro de este método es que el toro estaba diseñado para transformar los gritos de dolor de la víctima en sonidos parecidos al mugido de un toro. Esto se lograba mediante un sistema acústico dentro de la estatua. Mientras la persona sufría, el público observaba y escuchaba los mugidos, como si fuera algún tipo de entretenimiento. Un dato interesante es que su supuesto inventor, Perilo de Atenas, fue una de las primeras víctimas de su propio dispositivo. Este método muestra cómo la creatividad humana puede usarse para los propósitos más crueles, convirtiendo el sufrimiento en un espectáculo grotesco que, afortunadamente, quedó solo en los registros oscuros de la historia. Cuando el tema es crueldad extrema, el desollamiento sin duda merece destaque. Este método de castigo y ejecución era exactamente lo que el nombre sugiere, la remoción de la piel de la víctima, muchas veces mientras aún estaba viva. Y sí, era tan horrible como parece. Utilizado en varias culturas a lo largo de la historia, el objetivo era causar un dolor indescriptible y humillar completamente al condenado. En la práctica, los verdugos comenzaban la remoción de la piel en puntos estratégicos, generalmente en las extremidades, y luego la arrancaban con cuchillas o incluso con las manos. La víctima llegaba a fallecer, la mayoría de las veces por shock, hemorragia, infección o incluso frío, por no tener más su piel para mantenerla caliente. El proceso podía ser rápido, pero también había casos en que se hacía lentamente para prolongar el sufrimiento. Este castigo se utilizaba como pena por crímenes graves o como una forma de enviar un mensaje público. En la antigua Persia, por ejemplo, desollar a los enemigos era visto como una advertencia clara para que nadie osara desafiar el poder del rey. Es difícil imaginar algo tan brutal siendo utilizado como justicia, pero para muchos era una práctica normal en tiempos antiguos. Hoy, el simple relato ya es suficiente para causar escalofríos. Seguramente ya conoce esta forma de castigo. Después de todo, fue a través de ella que Jesucristo trajo la salvación para la humanidad, independientemente de su creencia. Eso no quita el hecho de que el castigo mediante crucifixión es uno de los más pesados posibles. Claro que hoy en día este método ya no se utiliza, pero antiguamente era común ver personas perdiendo la vida de esta manera. En el acto de la crucifixión, la víctima era colgada con los brazos abiertos en una cruz de madera, atada o raramente clavada a ella por las muñecas y los pies. El peso de las piernas sobrecargaba la musculatura abdominal, que cansada se volvía incapaz de mantener la respiración, llevando al fallecimiento por falta de aire. Para abreviar la muerte, los verdugos a veces fracturaban las piernas del condenado, eliminando totalmente su capacidad de sustentación, acelerando el proceso. Pero era más común la colocación de asientos en el crucifijo, que fue erróneamente interpretado como un pedestal. Esta práctica hacía que la víctima viviera por más tiempo. En los momentos finales, hablar o gritar exigía un enorme esfuerzo. En fin, si pensaba que los clavos eran la peor parte, ahora sabe que el cansancio abdominal era lo que realmente acababa con los condenados a la crucifixión. No olvides suscribirse para ver más videos como este.